Soy Ricardo Gaete, director y fundador de Escena Física, Escuela y Compañía Internacional de Teatro Corporal, y estoy aquí compartiendo junto a Claudio Garbizo en su canal Somos Tramador. Hola Ricardo, bienvenido a Somos Tramador. Gracias por esta conversación y felicitaciones por esta mudanza de escuela que yo sé que ha sido muy costosa, pero va por buen camino. Gracias, Así gracias a ti, Claudio, por el espacio y por tanto para nosotros como para todos los que nos dedicamos a las artes escénicas. Apoyando completamente. Así es que vamos a partir con esta primera pregunta. ¿Cuál es el origen de la trilogía inspirada en las obras de Kafka? ¿Y por qué escogiste en el fondo las dos obras que ya hemos visto en cartelera, La Metamorfosis e Informe para una Academia, y la tercera que está en proceso, pero sobre todo estas dos primeras? ¿Por qué y cuál es el origen? A ver, mira, el origen parte, yo creo, por tener una vida bastante kafkiana. La tuya. La mía, mi vida es bastante kafkiana, ¿no? Que de hecho te cuento que con la obra El Proceso nace, luego de esta novela, nace el término kafkiano, justamente con la tercera. Yo viví durante 6 años en Londres, tengo un hijo que vive allá, Lautaro, y tiene 17 años en estos momentos, y cuando él tenía más o menos 2 años, yo ya había terminado mi formación en el Teatro de l'Anjou, la Escuela de Mimo Corporal Dramático, y luego de 6 años dije, bueno, ahora mi hijo tiene 2 y yo quiero permanecer en Londres para poder verle crecer y acompañarlo en su proceso. Con su madre, Frauke Imke, intentamos hacer todos los trámites posibles. Nosotros nunca nos casamos y ya no éramos pareja, entonces, pero entendíamos que nuestro hijo tenía el derecho a crecer junto a su padre. Y además yo estaba contratado como actor. Trabajé durante 3 años y medio como Dalí en Londres y luego los últimos 2 años como Charles Chaplin en el Museo del Cine y también en el National Film Theatre. Entonces pagaba mis taxas, tenía todo listo respecto a mi trabajo, tenía mi número de seguridad social, todo, etc. Pero me dicen que no, porque como mi hijo es de padre chileno, madre alemana, con certificado de nacimiento británico, pero con pasaporte alemán, él era alemán. Por lo tanto, no tenía yo el derecho a permanecer en el Reino Unido, que en ese entonces Inglaterra era parte, ¿cierto? El UK, el United Kingdom, era parte de la Comunidad Europea. Pero siempre mantuvieron sus leyes, tenían su propia moneda, su uso horario, y después vino el Brexit. Pero antes del Brexit, yo estaba, digamos, dentro de la Comunidad Europea. Y después de 2 años de juicio, donde uno se siente culpable de no haber hecho nada porque nunca estuvo ilegal, donde de pronto tienes que enfrentar una corte, la corte que dice que no puede ver el caso, otra corte que dice que no, que se siente incompetente para ver el caso. Llego a la High Court de todo el asunto, digamos, de migraciones, y me dicen que tengo que esperar, y cuando tengo que esperar ocurre un incendio, se queman la oficina, afortunadamente nadie falleció, pero tenía yo que esperar que esa oficina estuviese habilitada nuevamente para ver mi caso. Y mi abogado me dice, esto puede pasar en 2, 3, 5, 10 años, porque puede ser un proceso eterno. Entonces me enfrenté a todo un laberinto burocrático y finalmente tuve que venirme a Chile para poder intentar la visa. Y cuando estoy acá, kafkianamente me dicen que las visas ya no se entregan, digamos, en la embajada británica, sino que van a Nueva York y de Nueva York las tramitan. Pasan los 6 meses, yo venía con un contrato de trabajo y con todo, y me dicen que no, que solamente 3 meses me puedo ver un contrato de trabajo, entonces que me consiga un trabajo en Inglaterra y que pueda alquilar una casa nuevamente en Inglaterra, pero todo eso yo lo tenía, pero desde Chile. Y ahí dije, esto es kafkiano. Entonces tenía yo dentro, valga la redundancia, el bichito dentro de La Metamorfosis, que me pareció una de las novelas más impactantes justamente de nuestra época, cuando tras un sueño intranquilo, ¿no? Gregorio Samsa despierta convertido en un insecto, que yo creo que nos ha ocurrido a todos, sentirnos extraños, particulares, de pronto
después de un despertar, ¿no? Que la vida te da un despertar quizás mucho más sutil que este abrupto despertar de Gregorio Samsa, y dije, tengo que hacer cuerpo parte de mi vida y tengo que hacer cuerpo a este fantástico y sin lugar a dudas sobrecogedor artista de la literatura, como yo considero a Franz Kafka y como se le considera en el mundo, que justamente se cumplen los 100 años de su fallecimiento, se conmemoran. Y de ahí viene el origen de la Metamorfosis, y luego de eso tenía también en mí el recordar la obra de Roxana Naranjo, de Informe para una Academia, que yo la vi cuando estaba en la Escuela de Teatro, un montaje maravilloso, dirigido por Luis Ureta con el Teatro La Puerta. Sí. Y me quedó tanto en mi retina ver a ella interpretando ese chimpancé que dije, yo algún día tengo que actuar esta obra. Y ahí vino la trilogía kafkiana, porque dije, si voy a hacer el primate, ya tengo la Metamorfosis, hagamos una trilogía. Y ahí con la compañía nos decidimos a conformar esa trilogía, la cual tú eres parte porque vas a estar colaborando con la dramaturgia en lo que será el proceso. Así es. Y bueno, y volviendo a la Metamorfosis, cuéntame, cuando tú vivías todas estas circunstancias, ¿de alguna manera te impelían a revisar nuevamente esa obra de Kafka? ¿Cómo se va efectuando esta simbiosis en ti entre tus propias circunstancias personales y tu admiración particular hacia la obra, la Metamorfosis de Kafka? Bueno, yo creo que es algo que se produce en ciertos encuentros. A veces la obra lo encuentra uno, a veces uno encuentra la obra, pero lo más bello es cuando se produce esta unión, ¿ves? Como un poco a veces surge con las relaciones de pareja. Cuando dices, yo no la conocí, ella no me conoció, nos reconocimos. Y yo creo que nos pasa eso. Nos reconocimos con la obra de Kafka, particularmente con la Metamorfosis y luego con lo que es esta parte de la trilogía. ¿Y qué otros factores influyeron en la elección particular de la Metamorfosis? En el sentido que sabemos que es una obra, por ejemplo, de lectura obligatoria en la enseñanza media, al menos para mi generación lo fue. Entonces, la mía. En la tuya también, claro. Entonces, ¿influyeron otros factores de esa índole en la elección? Fíjate que yo tengo 6 hermanas, soy el menor de 7 hermanos. Y yo escuchaba cuando era muy niño que estaba leyendo una novela para el colegio y les causaba horror, pavor, y me contaban de que este hombre despertaba convertido en insecto, pero nunca me dijeron el nombre del autor ni nada, y la leían casi entre 2 o 3 juntas al mismo tiempo. Mi origen es muy pobre, digamos, entonces mi padre podía comprar un libro, entonces de pronto si les tocaba leer, entre las 3 leían el libro, y yo escuchaba ciertos relatos y todo, y de ahí como que me causó curiosidad, ¿quién es este ser humano que era un insecto? Y jamás pensé que iba a marcar tanto mi trabajo artístico, que ya son 110 funciones de la obra que yo más he dado, de las 6 que tiene la compañía, tanto en Chile, Latinoamérica y Europa, como es la Metamorfosis. Entonces creo que igual en la infancia hubo algo de escuchar el relato de Gregorio Samsa. Y en estas 110 funciones, en el fondo, claro, tú observas que hay un recorrido y un trayecto, y si tuviésemos que en el fondo ver la progresión dramática que ha tenido en total estas 110 funciones, ¿cuáles serían los principales hitos considerando que están dentro de una estructura dramática estas 110 funciones? Yo creo que el primer hito es haber encargado una primera versión a Fernando Cuadra, quien escribe la versión a mano, como él lo hacía. Voy a Cartagena, donde él vivía, me lee completamente la Metamorfosis, y cuando me enfrento a ese texto era prácticamente para un elenco. Entonces él me dijo, si no hacer un unipersonal, como con su voz, dice, podríamos hacer un elenco, y dentro del elenco yo debería ser el padre. Y le dije, sí, pero yo quiero hacer un unipersonal. Entonces tomé el texto y luego lo invité al ensayo general y le dije, hice una versión de una versión de una aversión de su texto. Entonces, de las 20 hojas de texto en cuanto a la palabra que tenía su versión, quedó reducida a 3. Y las otras 20 hojas que yo tengo son secuencias de acción. Entonces me dijo, me parece que es una aversión de mi texto, pero le doy la venia para que pueda hacer su propia versión dramatúrgica
inspirada en lo que es mi versión. Entonces ahí comenzamos, digamos, con ese primer hito. El segundo creo que fue la incorporación de la musicalidad creada por Jorge Martínez, donde comenzábamos a dialogar con este cuerpo, las sonoridades. Yo proponía escenas, él venía, las componía en el momento, otras las preparaba, que además fue prácticamente, digo, cofundador del Teatro del Silencio junto con Mauricio Celedón, porque creó prácticamente todas las músicas, por lo menos las más, yo podría decir, históricas de la compañía en los primeros 10 años, ¿no? Y ahora también recobró, digamos, la dirección musical en otras tantas. Un hombre que ha compuesto mucho para el teatro es también, entonces yo sabía que estaba con el músico propicio para poder hacerlo. Y se integra luego Guillermo Ganga, Willy Ganga, con todo lo que es la parte de la plástica, especialmente con la iluminación, donde va creando la atmósfera, él quería claroscuros, y así se comienza a conformar el equipo. Catherine Ramos, que ahora está en España, ella diseñadora teatral, crea toda la parte textil, y yo había hecho el diseño de la escenografía, que era un catre, y ahí también Willy me asesoró en cuanto a la estética que podía tener, y fuimos conformando con Joaquín Riquelme, que creó todo lo que es la parte audiovisual, y se fue conformando, digamos, esta verdadera metamorfosis, para terminar con el reestreno el año 2022. Porque sería el tercer hito. El tercer hito, que se suspende por la pandemia que tuvimos cuando estábamos en Portugal, en Europa, teníamos funciones comprometidas. Reestrenamos la obra con la asesoría en la dirección del maestro y Premio Nacional de Arte en Artes del Espectáculo, que es Ramón Núñez, donde le dije, yo requeriría que tuvieras tu ojo para reestrenar esta obra, y trabajó conmigo tanto en la metamorfosis como en el Primate Informe para una academia, y seguro va a estar ahí también en el proceso. Esos son, yo creo, los 3 hitos. Y en cuanto a las particularidades de las acciones físicas en la metamorfosis, ¿cuáles dirías tú que son los referentes que escogiste para abordar la propuesta en materia de fisicalidad? A ver, yo creo que el primer referente es una parte que es mi formación en el mismo corpóreo de Etienne de Cruz, pero especialmente en cuanto a la estatuaria móvil, de componer el cuerpo de una tridimensionalidad. Luego, algo muy personal que tiene que ver con la musculatura, el hueso, esto retorcido, esto como quebrado, fragmentado, que viene de Francis Bacon, donde yo me di cuenta que a través de la pintura de Bacon yo podía hacer cuerpo esa pintura de Bacon. Sin lugar a dudas tiene cierta sonoridad también cuando escuché las voces de Antonin Artaud, ¿no? Para la radio y televisión francesa, que de pronto tenía unos agudos altísimos y luego retorcía y quebraba, y su garganta estaba impecable. Era un trabajo técnico de una prolijidad enorme. Que te cuento una anécdota. Antonin Artaud y Etienne de Cruz se conocieron. ¿Ah, sí? No sé qué le dijo a quién, es usted un hombre muy interesante. Y el otro le respondió, usted también. Entonces eran 2 hombres muy particulares que se cruzaron en el teatro. Y en elogios mutuos. Y en elogios mutuos, además. Usted es muy particular, interesante. Usted también. Me imagino esas 2 miradas, esas 2 pupilas, ¿no? De esos 2 grandes del teatro, digamos. Entonces, también viene un poco esa parte, digamos, de lo que tomé. Y luego, todo lo que tiene que ver con la pintura, que yo siempre digo que está la oficial, que es la actuación, pero tenemos un triángulo entre la actuación, la creación y la pintura. Este es un buen triángulo amoroso, que yo lo recomiendo. Este al menos. Y en cuanto a la versión que forma parte de este tercer hito, considerando esta progresión dramática que te planteaba, donde está presente Ramón Núñez, ¿cuáles fueron sus principales aportes en términos de universo, y cómo cambió la propuesta que tú venías trabajando hasta ese minuto? A ver, yo tuve la oportunidad, que la pandemia sé que trajo algo terrible, pero sabes que en la vida todo tiene su claroscuro, todo tiene su doble también, ¿no? Entonces, yo estaba muy interesado en estudiar la caracterización psicológica o los inner state del movimiento interno, que Ramón Núñez estudió en el Drama Center de Londres, donde justamente había salido antes Anthony Hopkins de esa misma escuela, con su maestro Jack Malgren, que lo formó, digamos. Y entonces yo estaba interesado porque habían
exalumnos de él que pasaron por la escuela, que fueron alumnos míos, me hablaban sobre el movimiento interno, la caracterización física y psicológica también. Y le dije, quiero estudiar esto. Entonces me dice, solamente tendrías que estar en la Católica, porque yo lo doy solamente en esta universidad. Y yo no podía por mis horarios. Hasta que en un momento le digo, pero quiero poder estudiarlo, y recibo un llamado telefónico en plena pandemia. Me dice, si quieres estudiarlo, este es el momento. Te vienes todos los fines de semana a mi departamento y te voy a enseñar el movimiento psicológico y la caracterización interna, porque él ya había visto la metamorfosis, entonces sabía de mi trabajo físico. Y tuve el privilegio de trabajar así como estamos los dos conversando ahora, a un metro de él, corrigiéndome, viéndome, de pronto se alejaba y podía ver el otro ángulo, y probamos todos los diferentes inner state o las caracterizaciones psicológicas que también provienen de los arquetipos de Jung, que se fusionan también en ello. Y era tan coherente todo lo físico con también la interioridad, que muchas veces se dice, ¿no? Te ocurren cosas muy interiores, que esto es como un chiste, ¿no? Es un chiste. Hay un actor que le dice al director, le dice, esta noche estuve muy bien, lo sentí muy dentro del personaje, estuve dentro, realmente, interiormente, hoy sentí que encontré el personaje. Y el director le dice, lo felicito, mañana lo puedes tener un poquito más afuera para que el público lo vea. Y eso lo ocurre muchas veces con nuestros actores y actrices. Tanto dentro y no se emana. O tantos trabajos de mesa que sirven para información, para la llamada tan en boga investigación, que es muy raro porque toda obra tiene una investigación. Es como si la investigación fuese lo último que encontramos en el teatro. Toda obra tiene una investigación. El problema es que muchas veces hay mejores ideas que puesta en escena. Y de pronto hay ricas ideas y pobres actuaciones y pobres puestas en escénica. Porque falta justamente la transformación, el vigor y la fisicalidad llevada desde la interior al cuerpo o desde la materia al interior. Entonces, creo que nuestro teatro muchas veces carece de eso, y eso también aleja al espectador. Cuando yo estoy en el teatro, yo no quiero que vayan a ver a Ricardo Gaete. Quiero que vayan a ver o el personaje que estoy realizando o el movimiento interior que estoy ejecutando. Pero yo debo desaparecer completamente. Es cierto que a veces uno va teniendo un nombre, la gente va porque va reconociendo tu trabajo. Pero digo, agradezco eso, pero ojalá que no me reconozcan en escena, que vean un otro, que es nuestra labor. ¿Y en qué medida este laboratorio personalizado que tuviste con Ramón Núñez contribuyó a potenciar justamente esto que me estás comentando? Yo creo que fue la precisión, la conciencia, es decir, ciencia, no sin ciencia, y algo que yo por lo menos aplico bastante en la escuela. Creo que a veces hay mucha poesía en la pedagogía y hay poco lenguaje técnico. Entonces yo le digo a mis alumnos, la poesía déjela para sus trabajos. Aquí tenemos que ser, aunque sea árido como el desierto, pero debe haber un lenguaje técnico. Pero no puede haber un lenguaje técnico si no hay un arte, en este caso físico, específico para el actor y la actriz. Nosotros no podemos educarnos con la danza, porque no vamos a ser bailarines, ¿de acuerdo? Y tampoco podemos educarnos haciendo abdominales como deportistas, porque nuestro cuerpo no está para competir. Debemos fortalecerlo, vigorificarlo, pero trabajarlo específicamente para la creación y a través de acciones, no de movimiento. Entonces, no tan solo en Chile, en la mayoría de las escuelas del mundo, carecen de un entrenamiento físico específico para el teatro y para la actuación. Cuando podemos tener ejemplos como los de la biomecánica de Meyerhold o de Mikhail Chekhov, que también trabajó justamente la fisicalidad. Para que hablarte de Etienne Decroux, también Jacques Lecoq tuvo soporte, el mismo Antoine Artaud propuso ideas pero que no se concretaron. Las propuestas también de esa super marioneta creada por Gordon Craig. Pero la gran diferencia de Decroux con todos estos otros maestros, que fue el único, Claudio, el único en Occidente que no tan solo creó una técnica y no quiso servir al teatro, él quiso hacer otro arte escénico. Y ahí Decroux es incomparable con cualquier maestro, por lo menos hasta ahora, de la segunda mitad del siglo XX. Él creó un arte autónomo e independiente, capaz de hacer una técnica, una gramática, una poética y crear un repertorio propio que no viene de la literatura,
que no viene de grandes dramaturgos, que emana del cuerpo. Y después de años decía, llamemos nuevamente a los dramaturgos, llamemos a la literatura, pero antes debe existir este arte a través del cuerpo. Y a eso yo le llamo teatro corporal, y eso es lo que justamente quise traer a Chile, a mi país, que no es mío, Chile. Y de acuerdo un poco a eso que tú comentas, ¿cuáles serían, de acuerdo también a tu experiencia y como docente, cuáles serían en el fondo como los aspectos cruciales para que exista un diálogo entre eso técnico y la dimensión poética en el trabajo del teatro corporal? Yo creo que ahí hay como un elemento que yo reconozco que conforma la unión, que es la interioridad. Todos tenemos una interioridad, por supuesto, todos. Pero esa interioridad se manifiesta y se hace cuerpo a través de la materia, que en este caso es esto que yo puedo ver, palpar, tener. Por eso yo digo, yo no tengo un cuerpo, yo soy cuerpo. Entonces la unión de esa interioridad que toma forma a través de la materia, porque hay una técnica, hay una gramática. Si no hay técnica, no puede haber gramática. De pronto tú puedes encontrarte con actores muy dúctiles y me dicen, se mueven maravilloso. Y digo, sí, pero hacen poco. Se mueven. Y no se mueven con lo que tiene el bailarín, pero se mueven. Pero son pobres sus acciones. Entonces es el accionar, cuando uno está consciente del propósito, mira, no del objetivo ni del superobjetivo, sino que del propósito. Tú piensas en propósito y piensas en hacer. Si te digo, tenemos que hacer una tarea, ¿cuál es la tarea del personaje? Piensas en acción. Si te digo objetivo, es algo más mental. Claro. Y ahí tiene que ser tan riguroso el lenguaje para que justamente los actores puedan entrar en esto. Y lo más terrible es que de pronto a los alumnos los educan en movimiento y después les dicen, vamos a trabajar con Stanislavski las acciones. Te educo para el movimiento y después te pido que hagas. Cuando son dos cosas totalmente distintas. Lo único que tienen en común es que se hacen con el cuerpo, pero son dos universos completamente diferentes. Y por último, yo creo que lo que conforma la unidad es la estética, lo que le da la blandura. Cuando ya tienes una poética que viene de una gramática y de una técnica rigurosa, específica para la actuación, luego viene la estética que le da la blandura. Y esa ya es personal, es tuya, por tu referente, por lo que has visto, por lo que has leído, por lo que has vivenciado, por ese bajaje que tienes en todos los aspectos de la vida, que en Argentina le llaman muy bien, le dicen vivencia. Yo creo que eso es la vivencia, porque la emoción es una astilla en la vivencia. De hecho, muchos actores y actrices dicen, estoy en busca de la emoción, ¿y dónde está la emoción? Y la emoción, digo, no la busques, no la vas a encontrar. Está ahí, dentro, búscala, no la imagines. Escarba como un topo, porque está ahí, pero se tiene que materializar, se tiene que hacer cuerpo. Entonces, la emoción es como una astilla en una araucaria, que sirve para un moladientes. La emoción es un aspecto, pero no lo es todo, es un aspecto de la vivencia. Lo que pasa es que es mucho más propicia porque la emoción es algo que transita un ser humano y luego desaparece, se desvanece y es intensa, justamente. Los sentimientos no, porque el sentimiento se ancla y trasciende. Entonces cuando dicen, me emocioné, digo, claro, hay un estado emotivo, la emoción, pero no hay un sentimiento. Claro. Es una emoción, es específica dentro de todo esto. Y para el caso de estas dos obras, La Metamorfosis e Informe para una Academia, específicamente en cuanto a la propuesta de una trama corporal, ¿cierto? A la propuesta de la dramaturgia, ¿qué aspectos fuiste privilegiando en ese trabajo dramatúrgico y desde dónde fueron en el fondo asentándose para configurar la historia que vimos en ambos montajes? Mira, yo tengo como la imagen de la dramaturgia como una red o como un tejido. Me parece más bello un tejido, ¿no? Aquí vamos a colocar un poco de poética a la terminología. Es como un tejido que tiene trama y urdimbre. Tú de pronto puedes tener, si fuera la trama, ¿no? Aspectos interiores muy claros, definidos y muy bien encontrados.
pero te falta el urdimbre, que es la fisicalidad, para que se forme el nudo o para que se entrelacen. Entonces fue ir conformando la trama y el urdimbre, la trama y el urdimbre. Muchas veces tenía más urdimbre, más elementos interiores, requería una trama, la fisicalidad. Muchas veces tenía partituras corporales, faltaba ver dónde éstas encontraban su asidero en la interioridad. Entonces fue como para mí un tejido, como un telar. Eso yo creo que es lo que me permitió ir dando los aportes para la composición dramatúrgica, que también hay una dramaturgia de la iluminación, también hay una dramaturgia textil, de vestuario, escenográfica, y también, por supuesto, una dramaturgia de la música, que también va teniendo sus tramas y urdimbres donde ocurre también este diálogo. Entonces creo que todas estas conforman lo que podría ser la dramaturgia de escena física. Y tal como la lógica de las matrioshkas, que en el fondo se van sacando las muñequitas adentro, sí. de a poco. Muy bella la imagen. Sí, sí. Voy a hacer ese ejercicio en términos conceptuales. ¿Qué sería para ti, y ahora adentrándonos a la muñequita más pequeña, al interior de esta grande, qué sería para ti una trama? El inconsciente. Ahí está todo. Yo creo que hay que buscar, y esto viene de mi maestro, de Ángel Elizondo, al cual el inconsciente le llamaba el otro, lo cual también estudié con él y trabajé con él, que consiste que el inconsciente es el que te permite develarte y develar la profundidad mayor que hayas encontrado y te permite calar donde pensabas que no había algo más. Pero la técnica te permite ser el consciente, que es como ese vigilante que está ahí. No quiero llamarle yo vigilante, no me gusta ese término. No, creo que la técnica te permite decir, hay un cuerpo, hay una materia, tiene sus dimensiones, tiene sus posibilidades, tiene una estructura. Y vas calando en el interior y ahí es donde está la más pequeñita de todas. Esa donde uno no puede pisar, no puede colocar el pie porque se aplasta, se rompe, pero es la más fuerte al mismo tiempo. Ocurre esa paradoja. Es la más fuerte de todas, en ese inconsciente. Ahí hay que llegar, ahí hay que buscar. Y a tu juicio, ¿qué dramaturgos, cuáles dramaturgos o dramaturgas realizan un aporte en ese sentido en sus obras? Que tú dices, acá está esto que me refleja para yo trabajar una trama desde ese punto de vista. A ver, es complejo, pero yo pienso en Samuel Beckett. Creo que ahí hay un referente. Jean Genet. Los padres, ¿ves? Ahí están. En cuanto a dramaturgia también del hacer, te puedo hablar de una compañía que se llama Adereo, que es una compañía rusa alemana. En Chile te puedo dar un trabajo donde yo lo vi plasmado totalmente y me pareció una maravilla. Esa obra la he visto 14 veces. El diario de un loco, de Miguel Ángel Bravo, que me pareció una maravilla de interpretación, de creación y sobre todo de la dirección de Edmundo Villarroel, gran director y periodista que falleció, que le hizo un traje a la medida. Creo que ahí también estaba el inconsciente y el consciente hecho uno. Y en ese sentido, Beckett, la presencia de Beckett en esta nueva versión de la Metamorfosis con el aporte de Ramón Núñez, y digo esto porque yo vi esos cambios reflejados en escena, ¿dónde está ahí la particularidad del universo beckettiano a tu juicio y por qué decidieron subrayarlo con Ramón en este diálogo, me imagino, que tuvieron ustedes? Porque en ese momento, cuando vuelvo a reestrenarlo, le dije, Ramón, quiero que vengas a ver, y aquí mismo, en este espacio donde estamos ahora, en nuestra antigua casa, que ya nos estamos cambiando, en este espacio que está en desarme, como lo podemos ver, la gente no puede ver toda la cámara, pero acá hay escaleras, están los telones que ya se bajaron, hay todo un trabajo de desarme en estos momentos, ¿no? Para una reconstrucción, ¿no? Tal vez como Chiva, destruyo para construir, ¿no? Algo así. Pero entonces estuvimos acá trabajando y me dice, quiero probar esta acción de determinada forma, veamos cómo se constituye.
y me hace una pregunta muy particular. Me dice, tú sabes que el que tiene la pesadilla en la primera escena es Gregorio Samsa. ¿Cómo el público sabe que realmente ese que tiene la pesadilla es Gregorio Samsa? Le dije, bueno, porque se despierta, soy yo mismo. Sí, me dice, pero eso es para ti. Lo que falta, dice, es para el espectador. Entonces ahí empezamos a encontrar acciones que aportaban a la dramaturgia, pero también a la estética que fue tomando este reestreno de la obra, que van a poder presenciar este año, que se cumplen los 100 años y conmemoramos los 100 años de la muerte de Kafka. Un excelente hito para cerrar la trilogía. Para cerrar la trilogía, además con el proceso. Además con el que proceso. Estaremos en Matucana 100 y posiblemente también estamos dialogando con Marco Antonio de la Parra para estar presente también en lo que él va a conmemorar dentro de la Universidad Finisterra como el ciclo de Kafka. ¿Cómo trabajaste los códigos particulares que observamos en Informe para una academia cuya propuesta difiere de la Metamorfosis en el sentido que hay una recurrencia mayor a la palabra dicha, ¿cierto? Y claro, y si bien, por supuesto, hay una planta de movimientos que también refleja el trabajo corporal, pero es distinto. Entonces quisiera saber un poco cuáles fueron las decisiones ahí en cuanto a los códigos escénicos. Las secuencias de acciones que se fueron planteando surgieron a partir de la investigación en diferentes primates. Por eso la obra se llama Primate, Informe para una academia. Yo me basé en el mandril, en el gorila, en el orangután, en diferentes, digamos, especies de los primates. El propio chimpancé, ¿cierto? Con esa cosa más aguda, más juguetona. Ese rugido del mandril, ¿ves? Que muestra los dientes y tiene ahí, digamos, distintos primates, incluyendo al ser humano, que somos primates, nos agrade o no nos agrade, pero venimos desde ahí, ¿no? Entonces, o posiblemente, porque hay un eslabón perdido, a lo mejor el primate de Kafka es ese eslabón perdido, posiblemente, hasta él se lo pregunta dentro de la obra, ¿no? ¿No seré yo el eslabón perdido de Darwin? Que además Darwin queda muy mal parado dentro de la obra por ser un eurocentrista, como le dice él. Entonces, si bien estaba en la palabra porque sostenía el texto, lo que yo hice fue una adaptación. Yo dije, yo vengo de Latinoamérica, es cierto que hubo acá, ¿no? En todas las colonias siempre arrasaron, no tan solo con el oro, ni tan solo con la riqueza, sino que con los mismos seres humanos que vivían ahí. Toda colonización tiene ese gran problema, ¿no? Lo vemos hoy en las guerras que estamos viviendo, a la fuerza, 2 guerras que ocurren en el mundo y otras tantas más, las que no sabemos, que están frontera a frontera por imponerse. Pero bueno, y hay países que aún se jactan de haber sido los colonos, y hay algunos que incluso tienen grandes capitales que se siguen sintiendo colonos y tú lo puedes sentir. Yo estuve un año haciendo un máster en Madrid y se puede sentir. Y de ahí surge, justamente, dije yo, bueno, yo vengo a hacer un máster donde estamos 5 horas sentados, yo soy un mono, no me puedo quedar, yo vengo del cuerpo, vengo de la acción. Y ahí surge el primer texto donde planteo la historia de Jimmy Button, de los Selknam, de los Yaganes, ¿no? Que compartían la tierra argentina con la tierra chilena, antes que era nuestra Patagonia, que estos madrileños ni siquiera sabían que existían estos indígenas, pero bueno, fue toda una revelación prácticamente, que esto no es mi imaginario, existen, viven en canoas, y ustedes nunca comprendieron que tenían una poesía mucho más fuerte que la de ustedes, porque se pintaban el universo en el cuerpo, todo un desarrollo. Entonces dije, voy a plantear este Kafka, pero que Pedro el Rojo, que es el protagonista, como lo nombra este chimpancé o este primate Kafka, recorre en el barco Hagenbeck, barco que existió, la firma Hagenbeck, de un alemán que hizo los zoológicos humanos, recorre justamente parte de Sudamérica, se lleva a Jimmy Button, vuelve nuevamente, lo dejan y no funciona en el Bergantin Beagle, ¿no? Donde viajó Jimmy Button. Yo comparo eso con la historia del recorrido del Hagenbeck, del mono.
Y ahí también hay textos donde dice, lo último que escuchábamos de muchos de ellos era el azote arrojados al mar. ¿Para qué contar más que esa sutileza poética y no panfletaria cuando podemos recordar a todos los que arrojaron al mar y a las bocas de los volcanes? Entonces, hay algo político, pero hay esa parte política que nunca deja de perder esa parte poética. Y esa es la gran diferencia entre algo panfletario y algo que realmente el inconsciente del espectador lo recibe y dice, aquí hay textos que me incomodan. Muchas personas de derecha y otras de izquierda que dicen, mira cómo nos está narrando este mono los horrores que cometemos nosotros los humanos. Por eso él dice, fui un animal, pero no volveré a ser un hombre hasta que ustedes no recuperen su sentido de humanidad. Él no volverá a ser lo que era antes, hasta que recobremos nuestro sentido de humanidad que nos combina a todos a este reencontrarnos. Y si tuvieses que, entre comillas, reescribir escénicamente lo que has trabajado para Informe para una academia, te planteo el ejercicio hipotético que uno siempre efectúa, ¿cierto?, en términos de autoevaluación, su trabajo, su mirada, ¿cierto?, después de un tiempo. ¿En dónde colocarías el acento si tuviese que hacer ese ejercicio? ¿Dónde colocaría el acento? Sí. Para un próximo informe para una academia. Sí, pues si tuvieses que reescribir aspectos que ya están, que incluso a lo mejor te merecen dudas o que crees que podrían ser distintos. Creo que la versión de este 2024, si bien Primate incomodó a la academia e incomodó a la parte de la península europea, viene mucho más agudo, viene mucho más sagaz y viene mucho más peligroso. Estaremos expectantes entonces. Cuéntame, Ricardo, Marcel Marceau y Ángel Elizondo son dos maestros para ti. De lo aprendido con ellos, ¿qué aplicas en la formación acá en escena física? El querido Monsieur Marceau, discípulo también de Declus, al igual que Ángel, creo que hay aspectos como todo el trabajo de las evocaciones, que también venían de la Escuela Argentina de Mimo, de la actuación con la pupila, con el halo interior que tenía Marceau, con esa cadencia en la ductilidad del trabajo de manos, de la misma columna, pero especialmente de esa construcción de máscaras faciales, de una belleza increíble, porque no eran morisquetas, eran realmente construcción de máscaras faciales, que daban justamente lo que él llamaba, ¿no?, esta creación de caracteres, los diferentes caracteres, ¿no? Estaba la cólera, la ira. Yo creo que ese trabajo es el que también intento aportar en la formación y también en la compañía cuando estoy o estamos en escena. Y de Ángel Elizondo, mi padre en esto, que falleció el año 2022, con casi 90 años, una relación de 24 años juntos, la acción, la pura acción, la búsqueda del inconsciente que acciona y una pulcritud respecto a lo que se hace, no tan solo en escena, sino que también en parte de la vida, ser un ser humano de acción. ¿Y cómo sientes que los estudiantes y las estudiantes reciben y acogen eso que me acabas de comentar? Mira, muchas veces se dice, la juventud está perdida, no quieren hacer nada. Bueno, yo lo puedo decir un poco, mi hijo tiene 17 años, es como una montaña rusa, ¿no? Está feliz por algo, después lo detesta, después sube, baja. Para todos los que tenemos por lo menos hijos, entre los 15 y los 18 o 20 es complicado. Aunque los hijos son complicados desde el año 0 hasta cuando tienen 60 años. Después ya no son complicados para los padres. Después de los 60. Después de los 60 ya no son una complicación para los padres. Pero hasta los 60 años somos siempre una complicación para nuestros padres. Pero yo creo que en ese aspecto los alumnos son muy receptivos. Nos enfrentamos a otra generación que yo creo que tienen dos aspectos. A mí no me gusta llamarle la generación de cristal, aunque muchos son bastante de cristal.
pero también si son de cristal tienen un prisma y transparencia por los cuales los quieres ver. Pero yo me pregunto, digo, ¿qué mundo nosotros no le vamos a dejar? Ya le dejamos a esta juventud con la destrucción del planeta, con la agua contaminada, con el calentamiento que tenemos global, se derriten los... O sea, es un mundo donde sabemos que en 50 años los recursos naturales no van a estar. Y ellos van a tener en 50 años más 70. ¿Qué esperanza les podemos dejar cuando ellos saben que esto va a estar devastado? Y no quiero ser pesimista ni alarmista. Es muy difícil retroceder, pero al menos podemos concientizar para relentar. Pero no hay que pensar en salvar a la humanidad, para nada. O sea, hay que pensar en salvar a la humanidad, pero no al planeta. El planeta va a sobrevivir. O sea, murieron dinosaurios, enormes criaturas, que quedan huesos. ¿Qué se espera para nosotros? O sea, nosotros vamos a desaparecer de esto, seguramente, antes que el sol estalle, mucho antes. Ni siquiera tenemos que preocuparnos porque dicen, un día el sol va a estallar. No vamos a estar, no hay que preocuparse. Ahora hay que ocuparse. Entonces yo veo en una juventud receptiva, con un ánimo realmente de buscar algo que vaya más allá de lo económico. Ellos no quieren existir por un bien económico, sino que quieren ser realmente un aporte y quieren diferenciarse y al mismo tiempo formar redes colectivas donde se puedan identificar. Pero no le estamos dejando nada con los cuales se puedan identificar. Es por eso que las pantallas ganan. Porque en una familia, si no hay un diálogo, gana la pantalla. Si en un grupo colectivo no existe el contacto corporal, no existe el mirarte a los ojos, ganan las pantallas. Que no tengo nada en contra de ellas, al contrario. Hoy, para lo que menos se ocupa un teléfono es para hablar. Pero creo que ellos están haciendo de esto herramientas. Entonces, yo sí creo en esta juventud. Yo realmente creo en ella. Creo que van a hacer las cosas mucho mejores que las que hemos hecho nosotros, seguro. Pero en esta juventud de 20. No en las juventudes con un punto suspensivo. ¿A qué te refieres? ¿Cuál sería esa juventud con un punto suspensivo? A las juventudes que creen que van a realmente reconstruir un país. Ya. Cuando tenemos que hacerlo entre todos y hay que dialogar con todos. Entiendo. Creo que todo el horror que vivimos en la dictadura militar, también hay canas por ahí, seres humanos que envejecen, que tienen mucho que aportar. No todos, pero hay algunos. Pero yo creo en esta otra juventud que realmente se siente identificada con lo colectivo, pero también con su propia existencia, con otros. En esa juventud yo confío y es a la que por lo menos he tenido el privilegio entre los exalumnos que han pasado por la escuela y los actuales alumnos. Y que habitan otro discurso. Totalmente distinto. Tan sorprendente que por eso justamente no aparecen mucho en programas de televisión o radiales, porque tienen una otra visión que a veces no favorece mucho la propuesta del mercado. Pero está en canales de YouTube. Pero está en canales de YouTube. Ya no tan jóvenes. No, ya no tan jóvenes, pero en canales de en YouTube. nuestro caso, claro, pero en por canales eso de te YouTube. Digo, por eso es que esto es tan sociales. importante, porque yo creo que ellos están consumiendo más. No están consumiendo más. Están buscando en otras vías. Y estas son vías muy propicias y muy interesantes de cultivar. Siguiendo con la línea de la escuela, y ya para ir cerrando esta conversación, que Gracias. Lamentablemente por términos de tiempo no podemos alargarla más. ¿Cuáles son las áreas específicas de formación en escena física? Mira, escena física tiene dos vías de formación durante estos 14 años, que es la formación profesional en 2 años de teatro corporal, donde tienen la parte técnica tomada del trabajo de Etienne Decroux, la columna vertebral, lo que es la estolia móvil. Luego tienen clases de maquillaje específico para lo que nosotros hacemos del cuerpo, etc. Tienen lo corpóreo vocal también trabajado desde aquí, no como se trabaja habitualmente en el teatro. Después tenemos objetos y espacios como materia. Tenemos actuación corporal, después todo lo que es la parte de diseño teatral con el maestro Guillermo Ganga, lo que es escenografía,
vestuario, iluminación. Después viene lo que es creación y composición. Los días viernes para el segundo año, dramaturgia, justamente, por primera vez y por primer año se comienza a impartir esta materia dentro de la escuela, la cual va a estar a cargo este querido maestro y joven maestro que está acá en la dramaturgia. Y también viene luego lo que es la creación de unipersonales. Entonces, el cuerpo docente que compone la escuela, para mí es un privilegio trabajar con ellos. Rafael Enríquez, Luz María de Petris, el maestro Guillermo Ganga, tú, Claudio, que te unes justamente a la parte docente, y un ex alumno de la escuela, egresado de la Universidad Católica, actor también, que lleva más de 12 años dedicado a esto, que justamente él cumple un ciclo que cumple la escuela, que es Aaron Gray. Entonces la escuela se va conformando con un equipo permanente, consistente, que trasciende en el tiempo y que dialogamos en pos de este otro arte escénico. Y la segunda es el cuerpo dramático, que es un vespertino, que son los días lunes y miércoles, donde también yo imparto clases ahí, por supuesto, como en la mañana, y después se compone de seminarios de las materias que yo te he nombrado. Y además te comento una noticia, lo último. Por primera vez en estos 14 años vamos a crear un diplomado de posgrado para alumnos que ya egresaron de nuestra escuela. Como la escuela ha tenido un proceso de evolución constante y lo que yo estudié durante 7 años es prácticamente imposible mostrarlo en 2, fui seleccionando durante estos años qué aspectos del trabajo de Cruz, del trabajo técnico, iba elaborando, seleccionando, cómo fue creciendo la materia de actuación corporal, de creación y composición, las materias que se unen ahora. Entonces, a partir ya de febrero, vamos a comenzar con la convocatoria para exalumnos que quieran una especialización y un perfeccionamiento de lo que ellos ya aprendieron, pero esta vez con otras materias y otros aportes que no tuvieron en ese momento. Y esto es para solamente los posgraduados, digamos, que egresaron de nuestra escuela. Así que también esta es una noticia que tenía reservada para el programa. Y por último, para cerrar, ¿qué nos podrías adelantar de la tercera hora del proceso? ¿Qué podríamos comunicarle a las personas que están viendo esta entrevista como para forjar cierta expectativa de lo que sería esa trilogía, considerando las dos anteriores también? Joseph K. despierta una mañana y se encuentra con algunos agentes que le vigilan, acusándole de algo que nadie le explica con particularidad sobre su crimen o sobre el juicio que recae y recaerá sobre él. Va a entrar en un laberinto mental y físico, y sobre todo se va a encontrar quizás con su desdoble entre K y Franz Kafka. Bien, con ese adelanto entonces terminamos esta conversación. Muchas gracias, Ricardo, por esta entrevista, y mucha suerte con lo que viene. Mierda, mierda, como decimos en el teatro. Que sea un bonito espacio, y ahí nos vamos a encontrar con las y los estudiantes próximamente. Y les estamos esperando a ustedes como público, que sin ustedes todo lo que hacemos no tendría sentido, sería solamente una acción narcisista. Son ustedes quienes están al otro lado de la pantalla, los espectadores, quienes le dan sentido a nuestra labor. Por eso somos Escena Física, Teatro del Cuerpo, Cuerpo del Teatro. Gracias, Ricardo.